Sábado 23 de diciembre de 2023. Bienvenidos al Srimad Bhagavatam Podcast. Tenemos hoy el texto 4, capítulo 2, canto 3. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samuhurtam abuttusnim Krishnangri Sudaya Brisham Tivrena Bhakti Yogena Nimagna Sadhu Nivritaham. Traducción del verso. Por un momento, estamos aquí. Quien está hablando aquí el narrador está relatando todo esto y en realidad es a Uddhava a quien le sucede esto que vamos a leer. Uddhava entonces por un momento guardó silencio absoluto y su cuerpo no se movió. Quedó absorto en el néctar del recuerdo de los pies del loto del Señor con éxtasis devocional y parecía que estaba sumergiéndose cada vez más en ese éxtasis. Ayer leíamos de cómo la actitud de Uddhava, actitud de servicio, estuvo constante y creciente. Hoy leemos cómo en cierto momento, puntualmente aquí cuando a él se le pregunta acerca de Krishna, antes de responder, queda absorto en la dulzura de recordar los pies del loto del Señor. Y ese recuerdo, esa dulzura, esa absorción con dulzura, estaba teñida y cargada con un éxtasis devocional, se dice aquí. Así con plena devoción por el Señor. Y aparte es que se sumergía cada vez más en esa misma dulzura. Como dije, ayer leíamos acerca de la continuidad de su actitud. Hoy leemos acerca de esa continuidad en la absorción que él estaba teniendo en la dulzura del Señor. Vamos a leer acerca del comentario, leer lo que Srila Prabhupada comenta. Debido a las preguntas que Vidura hizo acerca de Krishna, Uddhava parecía haber sido despertado de un sopor. Parecía lamentar el haber olvidado los pies del loto del Señor. Así pues, recordó de nuevo los pies del loto del Señor y recordó todo el amoroso servicio trascendental que él le había ofrecido al Señor. Y al hacerlo, sintió el mismo éxtasis que solía sentir en presencia del Señor. Puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia entre recordarlo y su presencia personal. Así pues, Uddhava guardó por un momento un silencio completo, pero luego parecía estar sumergiéndose cada vez más en el éxtasis. Los sentimientos de éxtasis los exhiben los devotos del Señor sumamente avanzados. Hay 8 clases de cambios trascendentales en el cuerpo: lágrimas, estremecimiento del cuerpo, transpiración, desasosiego, palpitación, obstrucción de la garganta, etc. Y Uddhava los manifestó todos en presencia de Vidura. Aquí termina el comentario de Srila Prabhupada. Bastante detallada
la reacción de Uddhava, detallada en cuanto a cómo luciría, o sea, detallado en cuanto a qué es lo que le estaba ocurriendo y detallado también en cuanto a las razones, el por qué le estaba ocurriendo. Como decíamos hace algunos días, puede resultar tal vez difícil de comprender porque aparentemente es contradictorio el hecho de que la persona entre más avanza en su conciencia de Krishna, más se percata de la presencia de Krishna en todos lados. En realidad, Krishna, vamos a ver, en la Gita, Krishna mismo va a decir que, ¿cómo dice este verso? Bhoktaram, Bhoktaram Jangya Tapasam, Sarva Loka Maheswaram, Suhridam Sarva Bhutanam, Nyatamam Shantim Richati. Que la persona con conciencia despierta, con conciencia divina, alcanza una paz inmaculada, porque se da cuenta que el Señor Supremo es el beneficiario último de todos los sacrificios, todas las cosas que se hacen. Es el dueño de todo y es el amigo de todos. Y esa persona entonces consigue una paz verdadera. Pero entonces para conseguir tal paz hay que darse cuenta de eso, de la omnipresencia del Señor y omnipotencia del Señor. Luego Krishna dice, para aquellos que me ven en mí, que se ven en mí y que ven a todo en mí y que me ven a mí en todas partes, yo a ellos nunca los pierdo y ellos nunca me pierden a mí. Así es que pudiera parecer contradictorio como esos grandes devotos, estamos hablando ahora aquí de Uddhava, esos grandes devotos, si son grandes devotos es que porque pasaron por estas diferentes etapas, ¿no? Cumplieron ya con todos estos requisitos, digamos, de observar al Señor Supremo en todo, de conseguir paz porque ven que el Señor Supremo es dueño de todo, de verse ellos dentro del plan y verse dentro de la creación del Señor Supremo. Pero al mismo tiempo, ¿cómo es eso que experimentan separación de Krishna? Hablamos de esto hace unos días, en realidad. Leemos aquí de Vidura, volviendo al verso, de Uddhava. Uddhava parecía lamentar el haber olvidado los pies del loto del Señor. ¿Cómo es eso? Si un gran devoto es un gran devoto, ¿por qué no olvida al Señor Supremo? Pero Uddhava, y esto es algo que se observa en los grandes devotos, Uddhava entonces, dice aquí el verso, o Prabhupada indica que recordó de nuevo los pies del loto del Señor y recordó todo el amoroso servicio trascendental que le había ofrecido al Señor. ¿Eso quiere decir que Uddhava estaba pensando en otra cosa? Si llega un momento en el que Uddhava recordó de nuevo los pies del loto del Señor, eso quiere decir que no estaba pensando en los pies del loto del Señor, no estaba pensando en el Señor, ¿no? A ver, al menos como no es aquí explícito, pero al menos, sí, por definición y siguiendo la lógica misma de las palabras aquí escritas, eso quiere decir que Uddhava, si llegó un momento en el que recordó de nuevo, es porque su mente estaba en otra cosa. Ahora, ¿eso lo descalifica como un devoto puro? Lo cierto es que no. Lo cierto es que estoy señalando esto únicamente para hacer ver cómo hay esas expresiones de servicio devocional. Podemos decir que en un sentido quedan más allá de solamente comprenderlas, esos niveles y esas expresiones. Sí, no es solamente un asunto de comprenderlas con simples secuencias lógicas, porque lo cierto es que Uddhava, sí, indudablemente es un
Y las escrituras lo indican así. Un devoto puro del Señor, y lo leímos en realidad hace unos versos atrás, que es un asociado eterno del Señor Supremo, un asociado eterno de Krishna. Así que eso por un lado, pero al mismo tiempo vemos aquí su aparente, ¿cómo fue que lo dijo? Lamentación, una lamentación por haber olvidado los pies del loto del Señor. Y como dije, son algunas etapas o algún nivel del servicio devocional donde la persona está viviendo, está operando ya, su vida misma está puesta en el amor puro. Sin embargo, aquí ya puesto, ya ubicado él sobre el amor puro, la etapa del amor puro y verdadero, Uddhava entonces se lamenta, o al menos Prabhupada dice, parecía lamentarse del hecho de haber olvidado los pies del loto del Señor. Y Prabhupada introduce algo aquí muy interesante. Una idea parecida ya la habíamos leído en algunos versos atrás. Prabhupada indica que, debido a que el Señor es absoluto, no hay diferencia entre recordarlo y su presencia personal. No hay diferencia entre recordar al Señor y su presencia personal. Y es aquí donde, leyendo esto, entonces podríamos comprender un poco mejor por qué las escrituras nos indican el constante escuchar acerca de Krishna, y porque el constante escuchar nos va a regalar, nos va a permitir poder recordar en todo momento al Señor Supremo. Y si tenemos en mente, si guardamos en nuestro corazón y nuestra meditación que recordar al Señor Supremo es, como aquí Prabhupada lo acaba de indicar, no hay diferencia. No hay diferencia entre su presencia personal y recordarlo. Y eso fue lo que a Uddhava lo consuela en este momento, si podemos decirlo así. Lo mismo ocurre con Arjuna, lo vimos en el canto primero, cuando termina ya la batalla de Kurukshetra, Yudhishthira y los Pándavas están ahora reinando, Yudhishthira principalmente. Krishna vuelve a su ciudad, a su casa o a sus casas en Dwaraka. Pasado un tiempo, Yudhishthira le pide a Arjuna que vaya a Dwaraka, que se encuentre con Krishna, para saber si Krishna tiene algún otro plan o alguna otra actividad, alguna otra misión, porque tiene mucho tiempo ya de no saber de Krishna. Arjuna se dirige allá, llega, pero se encuentra con que Krishna ya no está. Y es una noticia que lo sacude totalmente a Arjuna. Se da cuenta de que Krishna ya no está. Krishna partió. Su querido amigo. Y si había alguien que era amigo de Krishna, si había alguien a quien Krishna le daba plenamente su amistad, era Arjuna. Amistad en el sentido, sí, fraternal. Obviamente con todos convivía de manera, digamos, cercana y personal. Pero así como Krishna le otorgó, digamos, a Madre Yashoda y a Nanda Maharaj, a su papá Nanda y a su madre Yashoda, le otorgó a ellos su compañía en aquellos momentos, en aquella infancia, y ellos pudieron observar a Krishna actuando como un niño tan dependiente de sus papás. Krishna les regaló eso a ellos dos. Asimismo, Krishna le regaló a Arjuna, y es bastante único el caso, esta dinámica entre Krishna y Arjuna, le regaló a él su trato así fraternal, como un amigo. Y luego llega Arjuna y se da cuenta de que Krishna ya no está, su querido amigo, su primo ya no está. Y podemos decir en un sentido que ni siquiera se despidió, ¿no? O sea, es tan choqueante, tan sí, inesperada la noticia. Ya, Krishna partió y Arjuna está allí, digamos, partido en 1000 pedazos su corazón, porque su querido amigo ya nunca más lo va a volver a ver. Y está realmente dolido. Ahora, viene en camino de regreso. ¿Cómo le va a decir a Yudhishthira? Porque es que ni siquiera él mismo puede tolerar la impresión y la separación.
Y relata el Srimad Bhagavatam como lo único que puede consolarlo a Arjuna es el recuerdo de todo lo que Krishna le dijo antes de pelear. O sea, Krishna habló con Arjuna en la Gita y Arjuna logra recuperar su compostura gracias al recuerdo, recordar lo que Krishna le dijo y también recordar todo lo que había vivido con Krishna, claro, todas las instrucciones que había recibido de Krishna, pero puntualmente, ese Madhava también indica que él pudo recordar lo que Krishna le había dicho antes de comenzar la batalla, o sea, pudo recordar la Bhagavad Gita. Así que el recuerdo, y lo mismo está sucediendo aquí entonces con Uddhava. Uddhava entonces logra, si podemos decirlo así, como consolarse, o sí, logra ganar compostura, digamos, recordando al Señor Supremo. Y hay muy interesante aquí, él logra recordar, dice, no solo lo genial que es Krishna, lo maravilloso que es Krishna, sino recordar también, él recordó todo el servicio amoroso trascendental que le había ofrecido a Krishna. Recordó todos aquellos momentos en los cuales él mismo había sido, tal vez, digamos, impactado así en gran manera por el servicio que le había ofrecido a Krishna. Y eso también es muy importante para nosotros. Y es que en nuestra propia vida, nuestra propia mente guarda impresiones, digamos, intensas y guarda recuerdos. Y como sabemos, una de las funciones de la mente, como lo explican las escrituras, una de las funciones de la mente es pensar, naturalmente. Pensar, idear planes, pensar en algo que se me dijo, en algo que tengo enfrente, pensar en cómo resolverlo. Pero aparte de pensar, también le corresponde sentir. Es en la mente en donde se experimentan todas las diferentes sensaciones. Pensar y sentir, pero también a la mente le corresponde el deseo, pensar, sentir y desear. Y para ello uno se sirve, podemos decir, entre otras cosas, se sirve de los recuerdos de la mente, los recuerdos que están ahí guardados en la memoria. Y nosotros en la vida devocional, en la vida de conciencia de Krishna, es muy útil el guardar de manera, pues si pudiéramos hacerlo de manera intencionada, pues mucho mejor. El guardar recuerdos, buenos recuerdos, digamos, potentes, de diferentes eventos en compañía con los devotos, diferentes eventos relacionados con Krishna. Y esos recuerdos, como le están sirviendo aquí a Uddhava, nos permiten eventualmente, porque quedan grabados ahí en el corazón y en la mente, nos permiten gradualmente ganar tal vez entusiasmo, ganar motivación. Y es una de las razones por las cuales hay la presencia de tantas fiestas, tantos festivales que se celebran en las comunidades Vaishnavas, para regalarle a la persona eso, momentos intensos para compartir con otros y sí, muy festivos, para que queden ahí guardados, para que queden ahí almacenados en el recuerdo, en la memoria. Y como dije, idealmente es que podamos buscarlos y generarlos incluso de manera intencionada, tales recuerdos, impresiones que quedan ahí guardadas en el corazón, a lo que técnicamente se le conoce como samskaras. Podríamos decir que sí, un nombre técnico es eso, samskaras, significa aquellos recuerdos o impresiones, a veces se les llama así también, impresiones mentales que quedan ahí guardadas. También sabemos que esas impresiones pueden ser desagradables, ¿no? Eventos desagradables que quedan ahí guardados. En nuestro caso, podemos, como dije, de manera intencional, de manera intencionada, buscar generar esos momentos. A lo que podríamos llamarle también bhakti samskaras o samskaras así, eventos muy intensos, agradables, relacionados con nuestro servicio devocional.
Así es que entonces, eso es lo que le está ocurriendo aquí a Uddhava. Él recuerda esos momentos y logra componerse, digamos. Prabhupada incluye aquí estos síntomas, estos cambios trascendentales del cuerpo, que de este tema Prabhupada habla más en el Néctar de la Devoción. Si bien es verdad, aquí en el Bhagavatam los incluye eventualmente, porque en el verso mismo habla del el éxtasis mostrado por Uddhava, pero va a ser en el Néctar de la Devoción donde él va a hablar más con mayor detalle acerca de ello, cómo hay ciertos cambios corporales y si bien es verdad, digamos ciertos cambios, ese tipo de síntomas tal vez sea más poco frecuente. Sin embargo, podemos tener una idea también de ello, cómo podemos notar y podemos observar, digamos, en torno a, por ejemplo, las historias de Krishna, los pasatiempos de Krishna, la misma filosofía relacionada con Krishna, el tatua y los lilas relacionados con Krishna. Podemos observar cómo hay diferentes personas que su rostro cambia y ya eso es una, podemos decir, una pequeña manifestación de esos síntomas, si podemos decirlo así. Porque sí, algunas personas se pueden notar, se puede percibir sin ser muy experto en el tema. Se puede percibir cómo la disposición de alguien cambia, de las personas cambia. En algunos cambia, en otros es irrelevante. Sí, al escuchar acerca de la historia de Krishna o simplemente con la idea, por ejemplo, de ir, con la simple idea de pensar en ir y reunirnos y compartir con los devotos y el kirtan, a algunas personas les cambia la disposición, les cambia su semblante, se les puede percibir más emocionados, digamos, se les puede percibir que les emociona y que les agrada la idea de ir y participar en el kirtan, de ir y reunirnos para hablar acerca de Krishna. Se puede apreciar ello. Así que sí es medible, digamos, sí es observable y medible también, esos cambios corporales y cómo están relacionados con cierto avance en los niveles de conciencia de la persona. Vamos al verso 5, el siguiente verso. Pulakot vina sarvango muncham miladrisa sucham purnarto laxitastenas neha prasara samplutaha. Traducción. Vidura pudo observar que Uddhava tenía todos los cambios corporales trascendentales que produce el éxtasis total y que estaba tratando de enjugar sus ojos o de sus ojos lágrimas de separación. Así pues, Vidura pudo entender que Uddhava había asimilado por completo un inmenso amor por el Señor. Aquí vemos, se puede presentar esa contradicción de la que hablábamos. ¿Cómo es que Uddhava está en esos niveles tan altos de servicio devocional? Pero entonces experimenta separación. Ya acabamos de recordar que Krishna dice, para quien me ve en todo y me ve a mí en todo y todo lo ve en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Si Uddhava estaba en una etapa muy madura del servicio devocional, ¿por qué Uddhava no podía ver que Krishna estaba en todo y se le acababa su separación, su sentimiento de separación? Pero lo cierto es que no funciona así. El devoto puede ver, sí, en estos niveles puede ver la omnipresencia del Señor, pero la compañía personal del Señor no es posible. No es posible ver la compañía personal del Señor. Vamos a leer el significado. Vidura, un experimentado devoto del Señor, observó los signos del grado más elevado de la vida devocional y confirmó la etapa perfecta de amor por Dios en la que se encontraba Uddhava. Los cambios corporales extáticos se manifiestan desde el plano espiritual y no son expresiones artificiales desarrolladas con la práctica. Importante esto.
Los cambios corporales se manifiestan desde el plano espiritual. No son expresiones artificiales, no es que uno practica. Existen 3 diferentes etapas de desarrollo en el servicio devocional. La primera etapa es aquella en la que se siguen los principios regulativos prescritos en los códigos del servicio devocional. La segunda etapa es aquella en la que se asimila y se comprende la condición estable del servicio devocional. Y la última etapa es la del éxtasis, caracterizado por la expresión trascendental que manifiesta el cuerpo. Las 9 modalidades diferentes de servicio devocional, tales como oír, cantar y recordar, constituyen el comienzo del proceso. Por oír hablar regularmente de las glorias y pasatiempos del Señor, las impurezas del corazón del alumno comienzan a lavarse. Cuanto más se limpian las impurezas, más firmeza en el servicio devocional se alcanza. Gradualmente las actividades adoptan las formas de estabilidad, fe firme, gusto, comprensión y asimilación, una a continuación de la otra. Estas diferentes etapas de desarrollo gradual aumentan el amor por Dios hasta la etapa más elevada, y en esta última hay aún más signos, tales como afecto, ira y apego, elevándose gradualmente en casos excepcionales hasta la etapa del Mahabhava, la cual por lo general no es posible para las entidades vivientes. Sri Chaitanya Mahaprabhu, la personificación del amor por Dios, manifestó todos los signos de esas etapas. En el Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, el principal discípulo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, allí se describen sistemáticamente esos signos trascendentales que manifiestan los devotos puros, como Uddhava. Hemos escrito un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu titulado El néctar de la devoción, y puede consultarse ese libro para una información más detallada acerca de la ciencia del servicio devocional. Fin del comentario. Bueno, aquí está lo que decíamos. Prabhupada él mismo nos está remitiendo al néctar de la devoción para leer más acerca de esto, porque como dijimos, pues es allá en donde él habla de todos estos síntomas y éxtasis y demás detalles. Mahabhava, él introduce aquí este nuevo término. De esto vamos a hablar después. Vamos a volver mañana sobre este verso para detenernos un poco y hablar de algunas cosas acerca de estos cambios corporales y las diferentes etapas del servicio devocional. Vamos a volver mañana sobre este verso. Nos vamos a detener aquí hoy. Podemos señalar hoy, nada más destacar hoy, como un adelanto para mañana, como Prabhupada indica que la etapa del amor por Dios está allí y la persona lo alcanza, que es la etapa más elevada. Sin embargo, Prabhupada dice que hay algunos casos excepcionales, dice él, donde se llega a Mahabhava y aparentemente es una etapa todavía más elevada que la etapa de amor por Dios. Podemos hablar de ello mañana. Al menos de acuerdo con este verso, parece ser que Mahabhava es una etapa todavía más arriba, más profunda todavía que el amor por Dios. Y en ese sentido el Bhakti también se destaca, tiene ciertas particularidades, porque sí, informa con cierto detalle, con detalles muy precisos acerca de ese amor por Dios. Como dije, mañana vamos a volver sobre esto. Por hoy nos vamos a detener acá. Espero que tengan todos un bonito día. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.